presentación, pero de cuando en cuando no, siempre voy a interrumpir, porque como ella tiene muchas preguntas, yo no voy a dejar la presentación ahí, voy a interrumpir para que nos veamos y vayamos hablando, ¿está bien? El asunto es relacionado con el estudio del espiritismo. Voy a compartir pantalla. Esto siempre yo apaño un poquito. Ahí está. Esta presentación es preparada por Vera, mi mujer, con los recursos que encuentra en la web. Bien, la importancia de los estudios espíritas en estos momentos de transición. Vamos a la primera preguntita para vosotros y ya interrumpiremos enseguida. ¿Qué es lo que caracteriza estos momentos de transición que estamos viviendo? ¿Qué os parece? ¿Qué es lo que caracteriza? Al comienzo nadie habla nada. Así levantó la mano. Anaí, ¿puede hablar, por favor? Levanta aquí la mano. Bueno, yo percibo muchísimas cosas. Se percibe mucha convulsión, mucho desasosiego, mucha obediencia en muchas cosas y mucha búsqueda de respuestas, mucha búsqueda de lo espiritual, que si bien venía dándose, por lo que yo podía ver, ahora se nota más. Me entero de grupos por todo el mundo que oran, hay muchas organizaciones orientales y no orientales, en fin. Y todo el mundo coincide en que hay que tener los pensamientos positivos. Bueno, es como que se está fraccionando los conceptos para un lado y para el otro, y en el medio hay gente que está todavía en la búsqueda. Eso es lo que podría decir. Bien, Anaí, excelente. María y Rodrigo levantaron la mano también. Sí, yo creo que es la globalización un poquito de toda la revolución interna que tienen las personas, ¿no? Incluso a nivel social, ¿no? Si hacemos un mapa del mundo por zonas, antiguamente en otras eran los cambios, digamos, por zona territorial, ¿no? Y ahora no hay nada, no hay ningún lugar del planeta que no esté revolucionado en la evolución y en el cambio moral. Váyate a cualquier territorio o cualquier continente, que todos tienen un proceso interno de cambio. E Internet ha favorecido el que todos podamos comunicarnos, nos hemos tirado barreras. El hecho de que haya una pandemia mundial ha hecho de que todo el mundo nos pongamos en comunicación, en que no hace falta tener, digamos, un territorio para decir, hoy en día aquí estamos todos casi representados del mundo, todo lo que participamos en la clase. Y eso significa de que, a pesar de estar tan lejos, estamos muy cerca, porque el objetivo es común para todos. Eso es lo que yo pienso. Muy bien, excelente. Me recuerdo que en los años 70 yo hacía un curso de comunicación en la universidad en Brasilia, y ahí hemos leído, y el profesor comentó sobre el asunto, uno de los maestros, de que McLuhan había afirmado que la Tierra era una aldea global. Fíjense, en los años 70 no había internet, la televisión había empezado hacía no mucho tiempo, ¿no? En los años 50, y no teníamos las cosas que tenemos hoy, ni soñar, ¿no? El ordenador siquiera estaba empezando prácticamente, ¿no? Bueno, y ya él afirmó que el planeta Tierra era una aldea global.
¿qué diría hoy a raíz de lo que comentó Rodrigo? ¿Qué diría él hoy? Hoy sí es una aldea global, ¿no? Porque, de hecho, acompañamos todo prácticamente online, ¿no? Podemos saber todo lo que está ocurriendo, pero aún así tenemos dificultades, porque hay aquellos que manipulan la información. Hoy ya es posible poner una persona hablando sin ser la persona hablando. Y no hay cómo identificar si es la propia persona o no con la tecnología actual. Así que estamos muy carenciados en la actualidad de un avance moral más acentuado, porque ya vamos dominando recursos que permiten a las personas que no tienen una moral desarrollada provocar un daño más amplio, digamos así. Y entonces hay aquí un gran desafío. Por lo que habéis dicho, ¿no? Vamos sacando la conclusión de que hay una búsqueda tremenda, ¿no, Anaí? La gente está buscando, la gente quiere respuesta, quiere entender. Y también una polarización. Como son los tiempos de transparencia, llegado aquellos tiempos en que lo oculto sería conocido, la gente descubre con mucha facilidad, si quiere descubrir, a aquellos que hacen daño, que perjudican, que roban. Los que utilizan el nombre de la religión para quedarse ricos, por ejemplo. Esto se puede saber, basta buscar la información. Pero ocurre un fenómeno muy extraño que quería comentar con vosotros también. Una indiferencia acentuada. Individuos que mismo sabiendo de eso, prefieren ignorarlo y prefieren seguir dando el dinero al otro, que ya sabe que está siendo engañado por el otro, pero prefiere darle el dinero, no se sabe. O votar en un político visiblemente mentiroso, engañador, y que en las elecciones tiene un montón de votos. Y los periódicos, las revistas especializadas, los especialistas, se preguntan por qué. Y busca una serie de justificativas, de explicaciones para la situación. Estamos viviendo momentos de transición acentuada, en el cual nosotros tenemos que hacer la opción consciente a respecto de qué es de hecho lo que queremos. Porque si no estamos atentos, somos engañados, somos de alguna manera envolvidos y conducidos por personas de mala fe que nos hacen caminar por desvíos, y de esta forma viene la invitación para que estemos más que nunca mirad, vigilad y orad. Es la invitación que vamos a encontrar en el registro evangélico, que estemos todos atentos a esto, porque son momentos de definición, de elección, en que nosotros nos vamos presentando como somos, de hecho, y las cosas se van quedando más objetivas para nosotros. ¿Quiere hablar, Rodrigo, María? Sí. Ahí, para este tipo... Está bajito el micrófono, muy bajito. Perdón, para este tipo de virus que tú reclamas y dices y que hay por el mundo de esa indiferencia y tal, está el antivirus. El antivirus espiritual, en este caso, pues perfectamente podría ser el Evangelio. O sea, el Evangelio, sobre todo bajo el paraguas del espiritismo, que está muy bien explicado, pues la verdad es que es un antivirus para todo tipo de información que nos pueda llegar desde la televisión, desde los WhatsApp, desde compañeros de trabajo, situaciones familiares, en el diario vivir. O sea, es muy práctico. A pesar de tener 2000 años escrito, está muy actualizado, con todas las palabras no actualizadas, me refiero, ¿no? Me gustó mucho esta imagen. Es decir, que antes de que vinieran las pandemias y las situaciones morales difíciles, ya había el antivirus, que era el Evangelio para nosotros. Muy bien. Así que ya podemos vacunarnos, seguramente en el aspecto moral, ¿verdad? Y no tener que sufrir todas estas cosas.
vamos a ver entonces, caracterizado el período, vamos a ver que para que nosotros tengamos condiciones de enfrentar es necesario conocer, como digo Rodrigo, está el Evangelio. Pero si yo lo agarro y lo pongo aquí, ¿va a resolver mi problema? ¿No? Si yo lo leo, pero lo leo conforme la letra, y además de no entender, quiero imponer a los demás mi interpretación, ¿será que está combinando con la época que estamos viviendo? ¿Estáis percibiendo? ¿Cuál es la contribución que el espiritismo viene a traer? Viene a darnos la oportunidad, porque Allan Kardec fue educador, principalmente. Antes de ser Allan Kardec, foi Hipólito Leão Denis Arrival, discípulo de Pestalozzi. Um pedagogo, um educador, que escreveu incluso sobre a reforma da enseñanza em França. E se adelantou de mais de 150 anos, porque hoje aún estamos vivendo consequências de não seguir as orientações de los educadores daquele tempo, e ele foi um de ellos. E trajo o conhecimento que adquiriu com Pestalozzi para dentro do espiritismo, quando vai falar da educação, a educação moral, não a moral que se aprende em los libros, sino aquela que é o arte de formar os caracteres. E aí vamos a la raiz de la situação. Como vamos conseguir entender esta proposta revolucionária, actualíssima de Allan Kardec, sem estudar? É uma pergunta que hago. Vamos a ver então, se avançamos um pouquinho aqui, a ver que é o que a apresentação nos oferece. Um momentito, porque vou pôr de novo aqui a apresentação. Compartilhar. Va a ser de donde estávamos. Estávamos aqui nesta. Que caracteriza este momento, não? Aí vamos para a seguinte. Aí eu pergunto, perdão, pero não me deu tempo de cambiar, o librito está em português aí, queria pôr-lo em espanhol e não deu tempo. É importante estudar o espiritismo? Delante de esto todo, eu digo, é importante? Bien, eu veo a gente haciendo assim, está bem por agora, pero vamos ver aqui, e vou interromper agora mesmo, porque quero saber por quê. A ver, se podeis dizer-me, por quê? Vou interromper em onde está, a ver se me deixa interromper. Sempre tenho que sair, não me deixa interromper como está, porque o ratão desaparece. A ver, então, por quê? Todos concordáis que é importante estudar o espiritismo? Há alguém que não concorda? A ver se os animais vão levantar a mão também, porque senão o Rodrigo vai falar solo hoje. E hoje ele. Ah, agora é Maria. Ai, que bueno. Vou passar a palavra a Maria. E Anaí também levantou a mão. Muito bem, Maria, pode falar. Yo pienso que es porque el espiritismo es moralizador. O sea, es moral pura. Bien. Muy bien. Empezamos muy bien, ¿eh? Vamos a ver ahora, Anaí, por favor. Concuerdo con María. La búsqueda que yo hice fue esa. Y eso me ha traído mucha paz, muchísima paz. No soy muy clara para hablar, pero bueno, sí, es por la moral, que es busqué muchas veces el concepto de moral, porque uno lo tiene por ética, uno cuando dice moral, cuando lo escuchas, es una figura, ¿verdad? Pero esta es como usted dijo, que lo dice Kardec, que es la formación del carácter, ¿verdad? Y bueno, a mí me sigue pareciendo maravillosa, y profundizar, que me cuesta bastante también, profundizar en el estudio sistemáticamente, con disciplina, también es maravilloso, porque a medida que pasa el tiempo, el campo de la comprensión se va abriendo de una manera hermosa.
Muy bien. A la medida en que avanzamos, insistimos, el campo del entendimiento se va abriendo. Voy, solo antes de pasar para Yolanda y José, Pepe, yo quería solo aprovechar lo que dijo Anaí. La moral es la regla del bien vivir. ¿Está bien? Es la regla del bien vivir. Entonces, todo grupo normalmente tiene un código de moral que regula las relaciones. Incluso los malhechores tienen un código de moral de convivencia. No necesariamente positivo, pero hay un código de moral que regula las relaciones que tienen entre ellos. Pero la ética es el examen, el estudio de la moral, la reflexión sobre la moral. Esto es la ética. ¿Está bien? Así que lo que se aplica es la moral. La ética es el entendimiento de la moral. Mucha gente confunde y dice que la persona tiene que vivir con ética. Bueno, con entendimiento entonces de la moral. Magnífico, esto es importante. Porque si no comprende, ¿no?, el significado de la moral, no puede tener una vida que sea positiva, que agregue a la comunidad. Muy bien. Entonces, Yolanda, por favor. ¿Por qué estudio yo el espiritismo? Porque ha sido la única doctrina que me ha dicho de dónde vengo, para dónde va y por qué estoy aquí. Es la única que me ha dado respuestas a través de las preguntas que me he hecho siempre desde muy niña y no las había encontrado. El espiritismo fue la única que me la dio y por eso estudio el espiritismo y por eso me ha pegado tanto al espiritismo. Y porque me ha hecho cambiar mucho como ser humano, como persona, y en convivencia con los demás me ha ayudado mucho también. Muy bien. Yolanda destacó 3 puntos, ¿no? Da las respuestas, le auxilió mucho en los cambios necesarios y en la convivencia con los demás. Muy bien. Yo me recuerdo de mi papá, que ya está desencarnado, y que él decía eso. Si no fuera el espiritismo, yo sería un diablo en vida. Porque él dijo que solo fue entender las cosas cuando empezó a escuchar, a leer, a estudiar el espiritismo. Hasta entonces, él tenía cuestiones que no había respuesta y esto le molestaba mucho. Y él decía así: en mi tiempo de joven, de juventud, se danzaba conforme la música. Se te agredían, devolvías como venía. Pero después aprendió que no era así que funcionaba, que tenía que comprender, que perdonar, que evitar las peleas. Y entonces el espiritismo le fue auxiliando en eso, ¿verdad? Pepe, por favor. Sí, yo quería hacer un comentario que a mí me parece un poco vulgar, pero aparte de todo lo que se ha comentado de todo lo que produce, lo que aporta el estudio, alrededor del espiritismo se ha creado un saco donde se mete el espiritismo y todo lo que está asociado a él, la brujería, no sé qué, las cartas, el tarot, etcétera, etcétera, etcétera. Para poder distinguir, tenemos que estudiar el espiritismo y a medida que lo vamos estudiando iremos sacando de ese saco todo lo que nos vale. Cuando nos quedemos con el espiritismo, entonces empezaremos a comprender y a aprender todas estas cosas. Muy bien, Pepe. Para no confundir, en estos tiempos de transición aparece de todo, ¿no? Los taumaturgos, los expertos que sacan dinero de la gente por cualquier razón, ¿no? Y surgen muchos libros de auxilio, autoayuda, y gurús que quieren orientar a la gente y están orientados para ganar dinero. Entonces se aprovechan para ganar dinero, se aprovechan de las debilidades de la gente. Entonces estamos en unos momentos en que, si posible fuera, incluso los elegidos serían tentados. Estos son los tiempos que están anunciados en el Evangelio. Incluso los elegidos. Si no estamos vigilantes, ahí, ¿quiénes son los elegidos? Nosotros podemos incluirnos entre ellos. Va a depender de lo que traemos adentro. ¿Cuáles son nuestros propósitos? ¿Qué estoy haciendo de mi vida?
que la respuesta que como Yolanda ha dicho, que el espiritismo me trajo, ¿de dónde he venido? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi papel? ¿Qué tengo que hacer? ¿Para dónde voy? Cuando estas respuestas van llegando, nosotros vamos encontrando nuestra función en la existencia, ¿verdad? De manera más clara, más objetiva. Muy bien, entonces, importancia de estudiar el espiritismo. Nosotros estábamos aquí, él vuelve al principio, siempre. Pero voy a ponerlo aquí un momento. Perdona, Carlos, Juana María levantó la mano. Ah, sí, Juana, puede hablar, Juana. Gracias, María Giles. No te escucho, Juana. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Ahora sí. Que no, que a mí también me sorprende mucho el descubrir que somos espíritus eternos en un cuerpo y que nunca paramos de aprender y como dicen bien todos ahí, ¿no? De regenerarnos moralmente. Pero el ser un espíritu eterno ya te da pues mucho que pensar, que no te mueres con el cuerpo, sino que sigues, que tienes que seguir, que la vida sigue siempre. Eso para mí fue súper importante. Muy bien. Y es muy interesante, ¿no, Juana? Que el espiritismo nos trae la prueba, como Allan Kardec lo dice. ¿No? Él no solo afirma, como trae la prueba de que la vida sigue después de la muerte. La gente puede no aceptar, pero la prueba está hecha, presentada. Bien. Sí. Juana, solo para aprovechar el momento y comentar con todos, ¿no? Algunas personas prefieren decir que nosotros somos espíritus inmortales. Exacto. Eterno sería solamente Dios, porque no fue creado, existe desde siempre, es eterno. Pero nosotros, como fuimos creados en algún momento, podemos hablar así, no sabemos ni cómo expresar eso, porque para Dios todo es. Bueno, como Dios nos creó, entonces nosotros somos inmortales porque no vamos a morir nunca después que Dios nos creó. Algunas personas prefieren decir así, ¿no? Pero ahí queda porque sinceramente no considero que esté equivocado cuando se dice que somos eternos, ¿no? En este sentido de seguir viviendo siempre. Pero didácticamente se puede hacer esta distinción, ¿está bien? Eterno Dios porque existe desde siempre y seguirá existiendo para siempre, para siempre. Y nosotros somos inmortales porque pasamos a existir y no dejaremos de existir jamás. ¿Todo bien? Vamos entonces, ¿hay algún otro comentario? Vamos a seguir aquí para avanzar con lo que teníamos. Compartir. Este es lo que queremos. Entonces la pregunta era esta ahí, ¿por qué no? Y ahí la otra preguntita es, ¿qué estudiar? Ah, bueno. ¿Y ahora? ¿Estás viendo la preguntita ahí? ¿Qué estudiar? Voy a poner aquí para ver cómo queda bonitico lo que la Vera preparó. Mira, el por qué. Y después viene ¿qué estudiar? A ver, si me decís, ¿qué es lo que podemos estudiar? Estamos esperando. ¿Alguien levantó la mano? No estoy viendo las manos levantadas, ¿eh? Como dijo Pepe, a ver qué sacamos del saco, ¿no? Sí. ¿Qué sacamos? ¿Qué estudiar? Sí, Anaí, puede hablar. Sí, como se dice siempre y que es una realidad, primero los libros de Kardec, el libro de los espíritus o qué es el espiritismo en un comienzo. Muy bien. La verdad que sí, y luego los libros de Chico y etcétera, hay muchísimo. Muy bien, empezamos bien. Yolanda, por favor. Gracias, Anaí. No olvidemos del Evangelio. Sí, muy bien. Sí, Pepe agregó iba a decir lo mismo que Anaí, la codificación y las obras que hay complementarias, sobre todo estudiarnos a nosotros mismos, que es lo más importante, el cambio en nosotros. Oh. Que ese estudio nos lleve a eso, al cambio en nosotros, que es lo más importante, no estudiar por estudiar, sino bien. estudiar
¿qué me aporta a mí? ¿Cómo estoy cambiando? ¿Cómo puedo acabar de ir cambiando? Que es la base del espiritismo, el cambio. Excelente, muy bueno, muy bueno. Montse, por favor. Gracias, y Yolanda. Pues va un poco por la línea que estaba diciendo Yolanda, porque yo, por ejemplo, cuando la primera vez que busqué en Google Centro Espírita, porque estaba interesada, lo primero era el interés para prepararme para reuniones mediúmnicas, y no sabía bien qué me iba a encontrar con esto de estudiar espiritismo. Y bueno, lo curioso es lo que he cambiado en este tiempo de centralizar la idea de inicio. O sea, el centro era primero prepararme para la reunión mediúmnica, y después de estudiar, por ejemplo, el Evangelio yo no lo había leído nunca. Entonces fue con vosotros que he empezado a estudiar el Evangelio también. Entonces mi meta ha ido cambiando no de un extremo a otro, porque me sigue interesando lo del principio, pero casi que lo principal ahora es lo que comentaba Yolanda. Lo principal ahora se ha convertido en la reforma íntima. Y lo demás no es que sea secundario, es importante, pero está un poquito ahora por detrás porque estoy ahora realmente convencida de que primero yo me tengo que modificar muchas cosas, ¿no? Y bueno, esto era. Muy bien. Seguimos. ¿Alguien quiere comentar más alguna cosa? ¿Qué estudiar? Hemos visto, y es muy importante tener esto en cuenta, la codificación espírita, los libros que escribió Allan Kardec. Vamos a poner aquí los clásicos del espiritismo. Leer León Denis es importante. León Denis es fundamental, ¿verdad? Leer Camille Flammarion. A quien le gusta un poquito de ciencia, Aksakov, Shelley, estos autores que escribieron luego después de Allan Kardec, hay una cantidad buena de libros interesantes ahí, ¿no? Muy bien. Después viene ahí los libros más actuales, ¿no? Entre ellos André Luiz, Amália Domingo Soler. ¿Qué más tenemos nosotros? Tenemos Juana de Ángeles. Juana de Ángeles, sí. ¿Qué más? Herculano Pires. Herculano Pires. Gabriel Delaine. Ahí Gabriel Delaine, que es de aquel tiempo de Kardec, muy bien. Camilo Flammarion. Camilo Flammarion. Y tenemos Hermínio Miranda. Y tenemos varios autores que son muy buenos, ¿no? Tenemos Amélia Rodríguez, que escribió unos libros tan lindísimos sobre Jesús también. Tenemos a Manuel Filomeno de Miranda sobre la mediunidad. Muy bien. Bueno, entonces vamos ahora a escuchar a Marta, que levantó la mano primero. No te escuchamos, Marta. El micrófono está abierto, pero no te escuchamos. Fernández Colavide. Ah, bien. Sí. Fernández Colavida, ¿no? Sí. Miguel Vives. Miguel Vives también, muy español. Bien. Muy bien, excelente. Fernando Lacerda, que era un médium portugués, muy interesante también. Hay muchos, ¿no? Muy bien. ¿María va a hablar ahora o Rodrigo? Sí, yo quería, a ver, porque hay quien dice que sí, hay quien dice que no. ¿Arpas Eternas está clasificada como espírita o...? No, no es espírita. No, ¿verdad? Pero sí, pero es un libro muy poético, muy... da gusto leer, ¿no? Por lo menos yo considero así, ¿no? Pero mi Maite también lo ha leído. Sí, pero no está valorizado como espírita, o sea, como... No está puesto como libro espírita. Ya. Pero ahí hay que leer con atención, poniendo atención a lo que dice, ¿no? Allan Kardec, para que hay algunas cositas que a veces salen fuera de la propuesta espírita, ¿no? Sí. Pero es muy poético, muy interesante, da gusto leer, ¿no? Sí. Muy bien. Vale, gracias. Muy bien, vamos entonces avanzar un poquito más, vamos compartir aquí.
Mire aquí ahora. ¿Qué tenemos? La pregunta es, ¿cómo estudiar el espiritismo? ¿Cómo? ¿Cómo vamos a hacer? Van pensando aí, como vamos fazer para estudar o espiritismo? Eu vou avançar um pouquinho e vais dando a contribuição. Em el Centro Espírita, vamos allá. Como estudar o espiritismo em el Centro Espírita? Como estudar o espiritismo em el Centro Espírita? O que os parece? Não surge nenhuma ideia? Como estudar o espiritismo no Centro Espírita? Sí, Blanca, pode falar. Pues yo lo digo bajo mi experiencia porque muchos no tienen bien claro qué es la doctrina espírita. Y a mí llegó a mis manos el libro de los espíritus. Yo leí el libro de los espíritus y luego lo entregué al que me lo prestó. Y ahí sí me invitó al Centro Espírita. Y así fue que me encaucé a la doctrina. Bien. Entonces, más por lo general es que alguien sabe y lo induce a uno. Muy bueno, mira que ahí camino de empezar a estudiar, ¿verdad? María, por favor, o Rodrigo, ¿quién va a hablar? A mí me gusta estudiar el espiritismo ¿No se escucha bien? Ahora sí. Vale. A mí me gusta estudiar el espiritismo en el Centro Espírita cuando iba, en forma en la cual, como lo hacía... Uy, se me ha ido la imagen. Estamos viendo y escuchándote. Sí. Vale, pues igual que hacía Jesús en las sinagogas, ¿no? Un debate constructivo, que la gente aporte sus ideas, su manera, su forma de pensar, y en el debate hay un crecimiento de todos. O sea, de momento que todos somos muy participativos, la verdad es que crecemos todos. ¿Vale? Y cualquier pensamiento, cualquier idea que haya, que hable cualquier persona, aunque sea un recién llegado, es constructivo, es bueno para todos. A mí me gusta mucho lo que es la comunicación, el diálogo, no solo un monólogo, porque al final te puedes dormir, ¿no? Pero me refiero que el diálogo, el debate es muy constructivo. Ya está, yo solo quiero aportar esto. Muy bien, muy bien. Excelente, vamos profundizar más esto que Rodrigo ha dicho. Enseguida vais a ver que va a aparecer más láminas de estas que van a proponer a profundizar esto. Yolanda, por favor. Bueno, yo no tengo experiencia en el Centro Espírita porque no he podido asistir a ninguno, pero lo que he estudiado, por ejemplo, ahora que estoy estudiando con ustedes, aunque no entiendo mucho el portugués, estoy estudiando la Génesis con ustedes y no es igual estudiarlo uno solo que con los demás, porque son muchas las ideas que vienen de otras personas y cosas que uno nunca ha pensado o no ha analizado por ese lado, dice uno, pero esto no lo... Entonces cambia mucho la perspectiva de leerlo uno solo a leerlo con los demás, por las mismas ideas que le llegan de los demás. Y eso le ayuda mucho a uno, porque yo nunca había asistido y ahora también estoy empezando con Olga a estudiar la mediunidad, también me ha gustado mucho, aunque apenas estoy empezando con ella, pero es muy bueno estudiarlo así. Muy bien. Gracias, Yolanda. Ñora, por favor. Sí, lo ideal para uno empezar a estudiar la doctrina espírita es asistir a un centro espírita. ¿Por qué? Porque allí están realmente las bases que uno debe tener, los principios, y lo importante es los libros que se van a empezar a estudiar. Porque hay mucha gente que dice, bueno, yo quiero estudiar la doctrina espírita, ¿qué libro me recomienda? Uno le dice, lea Nuestro Hogar, lea, sí, una cantidad de libros, pero no los enfocan realmente a la codificación kardeciana. Entonces la gente, pues sí, empieza a leer, pero no entiende, y lo que hace es confundirse. Y cuando ya llega a un centro espírita, pues sí, lleva las bases, pero muchas veces esas bases no son como las más ideales, porque
adquieren ideas de las que no son y no han entendido. Entonces lo ideal es eso, entrar al centro espírita. ¿Por qué? Porque ahí vamos a comprender uno un poquito más y al mismo tiempo pues se van a despejar muchas dudas de las preguntas de qué debemos estudiar el espiritismo, ¿no? Muy bien. Vamos, aquí tenemos dos posiciones bien claritas, ¿no? Blanca recibió un libro de los espíritus, lo ha leído sola, fue invitada a ir al centro espírita y el horizonte se amplió para ella, ¿no? Después de ver ya. Y después, Blanca, ¿paraste de leer o seguiste leyendo? Resulta que llegué en una época que empezó el curso básico, cambio de junta directiva. Hice el curso básico y me abrí para todos los cursos. Cuando hace uno el curso básico, queda abierta para el curso de mediunidad, pases, vibraciones. Llegué a una buena época. Sí. Y seguí leyendo. Yo he leído toda la codificación, los continuadores. Muy bien, muy bien. Muy bien. Pertenezco parte activa de un centro espírita. Muy bien. Entonces, habéis visto, muy interesante, ¿no? Lo que estamos viendo aquí. Vamos componiendo esto. Vamos componiendo estas informaciones que están llegando, como ha dicho Rodrigo, aprendiendo juntos unos de otros. ¿Está bien? Entonces, estamos viendo cómo es importante el estudio individual, seguir leyendo, y el estudio en conjunto en el centro. A ver si confirmamos esto con más elementos. ¿Está bien? Vamos a compartir un poco más aquí en el centro espírita. Entonces, vamos a ver qué tenemos aquí. Y es para hacer esto. Vamos, chicos. Muy bien, vamos contextualizar aquello que vamos llamar el área de estudio del espiritismo en el centro espírita. ¿Está bien? Vamos a ver qué podemos entender por una área de estudio del espiritismo en el centro espírita. ¿Qué es lo que podemos utilizar como? ¿Cuál es el concepto que podemos dar de área de estudio del espiritismo? Para simplificar, no poner con palabras muy objetivas, cuando tenemos en el centro espírita el estudio del Evangelio según el espiritismo, por ejemplo, y tenemos un estudio del libro de los espíritus, ya tenemos dos estudios. Ya podemos considerar que tenemos una área de estudio del espiritismo en el centro espírita, porque normalmente se pone dos facilitadores para cada estudio. Dos para estudiar, conduzir el Evangelio, dos para conduzir el estudio del libro de los espíritus. Ya tenemos 4 personas trabajando. Hay una junta directiva y más 4 trabajadores. Puede ser que alguien de la junta sea uno de los trabajadores, pero ya va formando un equipo ahí, ¿no? Y vamos teniendo ya aquello que podemos llamar una área. Pero ahí alguien dice, y no podemos estudiar el ESD, el estudio sistematizado da doutrina. Qué bueno, você crea un grupo de estudio sistematizado. Já temos 3 frentes de estudio en el centro espírita. Y podemos llamar esto una área de estudio. El concepto es área de estudio de espiritismo. Es, vamos a poner así, un abanico de opciones que se ofrece a la persona que llega al centro espírita para poder estudiar. Y vamos a ver después qué opciones son estas que podemos ofrecer. ¿Está bien? ¿Cuál es la finalidad de una área de estudio del espiritismo? Eu estou mirando em um librito que está carenciado de traduzir para o espanhol todavia. Orientação para a área de estudo do espiritismo. Está em português, foi elaborado por 27 federações de Brasil, mais a Federação Espírita Brasileira, representantes da área, aprovado por los presidentes de todas estas instituições. Este documento que é orientador da área de estudo do espiritismo. E diz assim, finalidade. El área de estudio del espiritismo tiene como finalidad estimular, orientar, promover y desarrollar el estudio serio, consistente y permanente, fundamentado en las obras de la codificación espírita, para los trabajadores y los frecuentadores de las instituciones espíritas, por intermedio del trabajo conjunto de las instituciones que tengan interés
de implantar el estudio en sus ambientes. Maite levantó la mano. Maite, ¿quiere comentar? Le estaba preguntando ahora mismo a María que dónde tengo que pinchar para que me vierais. Bueno, es algo al respecto de lo anterior, perdón. Sí, Es que no. Puedes decir. Es algo que yo vengo observando y que a mí me llena de satisfacción el ver que al haber pasado lo que ha pasado y haber tantos centros impartiendo clases por Zoom, es que no existe la frontera. Es que me da lo mismo estar en la federación que estar en Sin Fronteras, que ponerme en el de Málaga. Lo importante es que los centros se van llenando de gente, que vamos conviviendo. Personas que antes ni siquiera tenían pensado que pudieran unirse, salvo que no fueran un congreso, ¿no? Y es algo bueno, ¿no? Algo que yo estoy observando y que a mí me llena de satisfacción. Carlos, esto es lo que yo quería comentar. Magnífico, Maite. Un buen comentario. Y estamos viendo entonces que no hay... bueno, nosotros con Sin Fronteras, ¿cuánto tiempo hace que estamos registrados, Maite? Más de 10 años. Tenemos más de 15 años de trabajo por internet ya, ¿no? Sí. Con sí, esta sí, visión, sí. desde este tiempo ya teníamos esta visión, que no deben de haber fronteras, que la gente que quiera que se reúna, no importa dónde vive, va a frecuentar un centro espírita en donde está físico, ¿no? Ahora no puede por la pandemia, pero no, cuando termine va a volver a frecuentar el centro espírita. Pero ¿qué impide también de participar de reuniones online, de estudios por la internet, verdad? Muy bien, Maite. Entonces, vamos a avanzar un poquito más aquí. Hemos visto un concepto básico. Vamos a ver la finalidad de un área de estudio. Vamos a ver qué estudios podemos tener en la institución espírita. Primero, podemos tener un estudio de introducción. Yo voy a enseñar otro librito que hay que traducir también, Maite. Introducción al estudio del espiritismo. Como la orientación es muy poquita, pocas hojas, se puso junto con otro documento que se llama Estudio de la Obra Básica, que es el estudio directamente en las obras de Allan Kardec, ¿cierto? Entonces, esto va a aparecer aquí después, Estudio de la Obra Básica. Ahora, introducción. Un estudio de acogimiento para recibir a la gente en el centro, que llega, no conoce nada, no ha venido nunca, no sabe de qué trata. Entonces, traer a esta gente y recibir, hablar con la gente, dejar que pregunten, atenderles en sus dudas y proponerles que se estudie. Hay una relación de temas aquí que son temas que no tienen una secuencia propiamente, que se puede estudiar en cualquier secuencia, no importa, conforme el interés de las personas. Y después de esto, entonces puede ir a un estudio sistematizado, puede ir a un estudio del Libro de los Espíritus, un estudio del cielo y el infierno, y así vamos, ¿no? Muy bien. Primero, la idea de la introducción. Ahí viene entonces la obra básica, estudio de la obra básica, o de las obras básicas, como querráis, ¿no? Porque son varios libros escritos por Allan Kardec. Algunos consideran la obra básica solamente 5 libros, y se incluye solamente los 5, ¿no? Libro de los Espíritus, ¿cuál? Libro de los Medios, el Evangelio, Cielo e Infierno, la Génesis. Y queda por ahí. Pero no, Kardec también escribió otros. Escribió el Espiritismo y su más simple expresión, ¿no? Ha escrito la Revista Espírita, son 12 volúmenes, escrito de propio puño por Allan Kardec. Hay un material magnífico que es de la codificación, que consideramos de la codificación espírita, ¿no? Preparado por Allan Kardec. Hay que estudiar esta obra toda, ¿no? El Centro Espírita tiene que dar condiciones a la gente de estudiar esto. El ESD, Estudio Sistematizado de la Doutrina Espírita, estudio profundizado de la Doutrina Espírita, y también aquí se habla de un estudio a distancia. Tenemos en portugués un estudio a distancia. La gente entra, tiene un periodo que el curso queda abierto, es como de universidad. Usa la misma plataforma de universidad, que es una plataforma muy específica, que es Moodle, para estudios de universidad. Nosotros lo utilizamos para un curso
de estudio del espiritismo en portugués también. Y ahí viene un estudio que podemos hacer de André Luiz, la obra de André Luiz toda, un estudio de Joana de Ángeles, podremos tener un estudio de León Denis, y etcétera. Vamos, ¿cuántos estudios querramos hacer? Manuel Filomeno de Miranda, de Ivone Pereira, tiene una obra también, un estudio de Amália Domingo Soler, que tiene una obra. Y se puede hacer así, leyendo los libros en la secuencia o agarrando los asuntos y buscar en Amália, en todos los libros que ella trata aquel asunto específico. Y leer todas las obras de Amália de una vez. El centro puede hacer un programa de esta forma, con gente de buena voluntad que quiera preparar eso. Aquí estamos hablando de una apertura de un abanico mismo de opciones, ¿no? Bueno, voy a interrumpir la presentación ahora para escucharos un poquito sobre lo que hemos hablado y entrar en las reflexiones sobre el aprendizaje del adulto. ¿Está bien? Reflexiones sobre el aprendizaje del adulto. Pero si queréis comentar algo de lo que hemos dicho, del área de estudio del espiritismo en el centro, con el abanico de opciones, ¿habéis visto cuántos estudios se puede hacer? El Sin Fronteras hoy hace, vamos ahí, auxílieme, Maite, María Giles, la gente que está ahí. Tenemos 2 ESDES, ¿no? Bien. Sí, Carlos, 2. Tenemos el Evangelio Redivivo. Sí. Estudio de la mediunidad. Sí. Ahora estamos haciendo regulares los seminarios. Sí. ¿Cierto? Tenemos las charlas. Sí. Bueno. Ya hemos tenido estudio del Libro de los Espíritus, ¿no hemos tenido, Maite? Sí. Más de una vez. Sí. Y del Evangelio. Y del Evangelio. ¿Cuántas? Varias veces también, creo que 2 o 3 veces hemos ido del Evangelio del comienzo al final. Sí. ¿Todo bien, Adi? ¿Es así o no es, Adi? Algunos están estudiando con nosotros hace ya bastante tiempo, otros han llegado un poquito después. Muy bien. Y ahora, que vamos a reflexionar sobre el estudio de los adultos. ¿Adulto aprende como los niños? ¿Os parece que sí o que no? No, yo pienso que los niños tienen más facilidad para aprender. Muy bien, ya tenemos un elemento importante. Exactamente, es como si reafirmaran lo que aprenden en su mente. Nosotros los problemas, las circunstancias de la vida nos distraen. Muy bien, excelente, Maite. Rodrigo, por favor. Hola. Los adultos venimos con la mente muy viciada. Está bajito, Rodrigo. Ahora. Que con los adultos venimos con nuestros pensamientos ya un poco pues distorsionados, nuestra mente no caducada, pero sí un poquito desvariada. No es lo mismo que un niño, igual que un idioma, un crío. El idioma lo aprende en un plis-plas y nosotros, bueno, nos la vemos y nos la deseamos. Y yo creo que un adulto tiene más dificultad. Referente a lo que has hablado antes de los 5 puntos, yo te voy a hablar de la experiencia que nosotros tuvimos y fue el inicio en un centro en el cual la persona que nos acogió, la verdad, nos abrió todos los canales y vio qué es lo que nosotros necesitábamos, ¿no? Y en principio era consuelo. Y sí que nos atendió y antes de entrar a un estudio nos dio una lectura sencilla, si quieres llamarlo, antes de entrar en el núcleo duro, ¿no? Y que lo que nos costó un poco es aprender la nueva terminología, ¿no? De que era un perispíritu y estas cosas. Todo aquello era cómo encajar aquello y decir, pero y esto, y parece que te estás peleando, ¿no? Contigo mismo, pues dice, pero es así, ¿no? O sea, y bueno, nada más. Muy bien, Rodrigo. Mira, las experiencias personales son magníficas para poder ver, ¿no? Las dificultades que tenemos en común, ¿no? Como adultos. Y vamos a escuchar a Blanca ahora. Gracias por los comentarios que habéis hecho. Por favor, Blanca. Bueno, con adulto
si se llega a esta edad ya de nosotros es dificultoso cuando hay que presentar trabajos. Sí, cuando lo evalúan a uno, porque ya no es igual ese entendimiento que se tenía anterior. Los jóvenes, ellos asimilan rápido, pero la cuestión es cómo atraparlos. Porque precisamente son jóvenes y todavía no han tomado conciencia. En cambio nosotros los adultos ya empezamos a interiorizar y ahí influye mucho la evolución. Porque hay muchos que entran y se salen. Como esto tiene disciplina, cambios, que no lo está replicando, sino el mismo estudio nos lo hace que nosotros empecemos a cambiar. De esa manera entiendo yo. Muy bien, Blanca. Hay gente que no soporta, ¿no? Porque no quiere hacer los cambios, que va percibiendo que son necesarios, ¿no? Y ahí a veces abandona el estudio porque empieza a profundizar un poco más, la cosa se pone un poco complicada para la persona, ¿no? Esto ocurre, infelizmente. Hay personas que desisten, después pasa el tiempo y vuelve otra vez. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí? Solo está posponiendo el momento de la verdad. Porque en algún momento va a tener que encarar eso. Aquellos que vamos aceptando ya que es necesario estudiar y conocer nuestra realidad para superar las limitaciones que tenemos, ¿no? Vencer las imperfecciones. Entonces, vamos caminando, ¿no? Yolanda levantó la mano. Bueno, Yolanda. yo creo que nosotros los adultos nos cuesta mucho cambiar bases que ya teníamos, bases muchas veces equivocadas que nos dieron de niños, y cambiarla ahora es un poco difícil. Y disciplinarnos, porque si no hemos tenido una disciplina desde niños para estudio, para métodos y todo, es muy difícil coger esos estudios y esos métodos. Entonces, nos cuesta mucho más por eso. Muy bien. Muy bien, Yolanda. Antes de pasar a Marta, quería comentar, ¿no?, dos cositas aquí. Yolanda habló de la cuestión del hábito. Bien. Vera le dijo a mi hija, que tiene la bebita, estaba ahora, en agosto hizo un año, ¿no? Y le dijo a mi hija, cómprale libros. Y mi hija ya había encargado los libros por internet, estaba en camino para llegar, ¿no? Entonces la niñita empezó sin saber qué era aquello, ¿no? Lógico, abría, no sabía cómo hacer y rompió una página, ¿no? Y bueno, ahora ya se sienta, lleva el librito para la mamá abre para ella, pero ella también va pasando las páginas, y mi yerno envió una foto ahora recién de la niña con el hermano más viejo, ¿no? Que es de otro matrimonio, sentado, ¿no? Con ella, y los dos mirando el librito de ella, y ella interesadísima. ¿Cuándo es que se empieza a leer? ¿Cuándo se aprende a leer? Yo tengo de las primeras recordaciones de mi vida, ya he hablado esto para vosotros, es mi papá sentado en la cama leyendo el Evangelio según el Espiritismo. Esto queda en la memoria de un niño, no lo pierde. Así que el ejemplo es fundamental. Si leemos con ellos, si leemos, ellos ven que estamos leyendo, ellos también van a leer. No es fácil, pero ahora quería comentar un otro aspecto que vosotros habéis, no sé si habéis visto, han preparado dos sitios muy parecidos, con juguetes adentro, todo muy parecido. En uno de los sitios han puesto un niño con menosvalía, con probablemente autismo, no sé, alguna cosa así. Y el otro vacío. Han traído unos niños de 9 años más o menos, de 9 para más, para que eligieran cuál de los dos sitios querían ir a jugar. Invariablemente, los niños arriba de 9 años fueron para el sitio donde no había nadie. Han traído niños pequeñitos de 3 años, 3 años y medio, 4 años. Todos eligieron ir a estar con el niño autista. ¿Y saben qué es el comentario que han hecho? Que nosotros, los papás, pasamos perjuicios para nuestros hijos.
¿Está bien? Y los hijos reflejan aquello que nosotros les transferimos. A los pequeñitos no dio tiempo de pasar estos prejuicios o perjuicios en esta situación, ¿no? Y entonces ellos elegían estar con el niño autista, pero los más granditos ya para el otro lado. Así que conforme vamos creciendo nosotros, vamos acumulando perjuicios que nos dificultan aprender después. ¿Habéis entendido eso? No es solo que el cerebro se va quedando más cansado, también hay eso todo, ¿no? Es más difícil, el cerebro de niño es más maleable, pero también nosotros ponemos muchas barreras. Para aprender a veces hay que romper con la barrera. Y mucha gente prefiere quedar con el perjuicio acumulado que superar la barrera y abrirse para el aprendizaje. ¿Está bien? A ver, entonces fue Marta quien levantó la mano. Sí, lo que usted comenta del ejemplo de nuestros padres es algo muy bonito. Y se lo comentaba a uno de mis hermanos, nosotros somos 5, y se lo comentaba a uno de ellos, decía qué triste que papá nos haya dado ese ejemplo y que nosotros no lo practiquemos. De hecho, yo lo estoy practicando ahora que estoy estudiando la doctrina. Y el otro que quería es lo de los jóvenes, que uno pues le habla a una persona joven de estudiar la doctrina y bueno, de tratar de encauzarlo, y dice, no, eso es para la gente mayor, yo tengo que vivir la vida. Entonces no sé, porque digo yo, ¿y qué es vivir la vida para vosotros? Salir de noche de marcha, tomar licor, bueno, hacer tonterías, que es lo que hacen. Entonces, pues no sé. Y como también lo comentaba usted, que lo que hacen es como retrasar esa labor que se han comprometido a venir a hacer. Porque de hecho me refiero más que todo a una persona que trae mucha mediunidad y está aparcándolo, y no sé cuándo lo irá a retomar. Bueno, pero como me dicen algunos, tiempo al tiempo. Paso palabra, compañeros. Perdón ahí, es que Vera está con un problemita y no puede cuidar a Daniel y él me viene a pedir a auxiliarle, ¿no? Pero ya le expliqué que le voy a cuidar dentro de un tempito. Bueno, entonces tenemos muchas gracias, muy buenos comentarios, ¿no? Vamos a pedir a Tere ahora, que levantó la mano, por favor, que se manifieste. La verdad es que el estudio de un adulto, como me puedo considerar yo, me veo muy perdida, pero con la perseverancia ya estoy estudiando bastante y comprendo mejor la doctrina. Entonces la perseverancia también vale, o sea, me encuentro que empiezo a descubrir ese Allan Kardec. En la codificación me descubrí a mí misma y aquí sigo estudiando. Muy bien. Sabéis que estoy observando en los comentarios, ¿no? Cómo es que el espiritismo nos está auxiliando, ¿no? En los años 70 salió una estadística, no sé si era ONU o UNESCO, creo que era UNESCO quien publicó eso, diciendo que había hecho una investigación y había incluido Brasil en la investigación, de cómo es que la gente lee en Brasil. En los años 70 esto, 75 por ahí. Y la conclusión era de que Brasil leía como un país tercermundista, o sea, casi nada. Pero que había un grupo de personas en Brasil que sí leían como en el primer mundo, que eran los espiritistas. Cuando yo leí esto era joven, tenía yo que sé, tal vez 15 años. Yo pensé, Dios mío, se van a multiplicar las editoriales para publicar libros supuestamente espírita. Hoy hay más de 200 en Brasil. Hay una distribuidora que dice que vende 7.000 títulos espíritas y no existen 7.000 títulos espíritas.
Así que hay que tener un cuidado sobre qué es lo que vamos a leer. Por esto volvemos. Codificación primero, Allan Kardec. Formar una buena base para saber. Vamos a avanzar. María, por favor, ¿eres tú? ¿Quieres hablar? ¿O Rodrigo? Sí. Yo, referente al lado de la juventud y tal, y los libros, nosotros debemos ser un ejemplo para ellos y debemos hacer bien las cosas. Estudiar. Es verdad, Tere, que la gente se queda sorprendido cuando dices, no, te tengo que dejar que me tengo que ir a estudiar. ¿Y qué estudias? Pues espiritismo, el evangelio y tal. Y no se sorprenden ya cuando te ven siempre con un libro debajo del brazo, no como lo llevaba Campete, sino para leer, en el sentido de decir, la gente entra a mi casa y lo primero que ve es la biblioteca que tengo. Dice, ¿y todo esto lo habéis leído? Dice, sí, pero es que lo tengo que volver a leer otra vez. Y resoplan, ¿no? Se ofrecen libros y no los quieren. La verdad es que es un hábito muy bueno para los que los tenemos porque nos ayuda mucho, ¿no?, a interiorizar y a estar muy centrados y en cierta manera nos está ayudando en esta época tan dura, pues a estar bien. O sea, yo no tengo crisis, hay mucha gente con crisis, pero yo no la tengo. Y tengo familia y mis hermanas y tal, y claro, solo te llaman cuando tiene el agua ya le llegas hasta aquí, ¿no? ¿Y la has leído? No, no leen. Bueno, y el vídeo que te he enviado y la lectura, no, solo cuando respiran un poco ya te dejan, ¿no? Pero bueno, yo sigo picando piedra, como yo me refiero a todos, ¿no? Que estamos aquí de manera altruista, picando piedra, haciendo un ejemplo a todos y ayudándonos. Muy bien. Excelente. Esto está, ¿no?, magnífico. Maite, por favor. Sí, Carlos. Es un poco contestando a Tere. Tere, cariño, te puedo decir que te he puesto de ejemplo muchísimas veces en mi centro. Cada vez que alguien me ha dicho, es que yo ya soy mayor, es que yo no puedo, y he dicho, si conocierais a Tere, es extraordinario. Digo, trabaja, lucha, se esfuerza, digo, y no falla. La he puesto muchas veces y quiero que sepan que para mí es un ejemplo a tomar. No importa la edad, importa el sentir. El sentimiento de decir, quiero progresar. Si hoy doy un paso, mañana daré 10, pero hoy voy a dar ese paso. Hay gente que tira la toalla, Carlos. Por eso, gracias, Tere, por estar aquí, Lucero. Muy bien. Entonces, vamos seguir trabajando, esforzándonos y vamos a ver, vamos a avanzar un poquito aquí ahora, ¿no? Estamos en las reflexiones sobre el aprendizaje del adulto, ¿cierto? Vamos a ver. Este hombrecito subiendo los libros, fuimos un día en una tienda y hemos visto, ¿no?, que había esta pila de libritos con unos hombrecitos subiendo y uno ya estaba allá arriba y hacía así, ¿no? He llegado. Entonces ela sacó la foto, pone diferentes colores y lo utiliza en varias presentaciones. Estamos reflexionando sobre el aprendizaje del adulto. Las barreras a vencer, los hábitos que hemos adquirido y que necesitamos superar. Hay que comprender a los demás. Rodrigo citó el ejemplo, ¿no?, de la dificultad a veces que hay de la gente entender el cuánto es importante y cómo debemos nosotros perseverar. Y ahora quería comentaros al respecto de la cuestión de la dialógica. Vamos a ver. Allan Kardec, ele utilizou em el próprio livro de los Espíritos la maiêutica de Sócrates, ¿cierto? Las preguntas y respuestas, el parto de las ideas, el sacar las ideas de adentro, el conocimiento está. Lo que es necesario es hacerlo venir, ¿no? Despertar, digamos así. Y lo que estamos intentando hacer se llama mediación dialógica, que es no solamente el maestro preguntar a los discípulos, o el profesor a los alumnos, sino que el facilitador promover una mediación entre todos los participantes, que puedan hablar. Ahora mismo Maite hizo eso. Tere hizo un diálogo ahí. Todos nosotros estamos escuchando con Tere. ¿Está bien?
Cuando estás comentando y dices, respecto a lo que dijo fulano, de lo que dijo Mengano, las contribuciones que vamos dando, esto es la mediación dialógica para construir juntos una idea, un pensamiento y llegar juntos a conclusiones con base en conocimiento y experiencias de vida. ¿Está bien? El adulto aprende bastante de las experiencias. ¿Está bien? No es que no aprenda de las cosas intelectuales, que lea, que estudie, lógico que sí, pero las experiencias, ellas son mejor aprovechadas por los adultos, que son aprovechadas por niños y por jóvenes. Jóvenes no saben valorar muchas veces las experiencias. No saben, pero los adultos sí saben aprovechar mejor las experiencias, ¿no? Entonces, dentro de todo esto que estamos conversando, vamos formando una idea del trabajo dentro del centro espírita, que exige una planificación del estudio, que alguien se haga responsable. Pero vamos a ver que esto no debe ocurrir solamente en el centro espírita, la planificación. La utilización de un material que sea adecuado. ¿Qué material es adecuado? La codificación, lógico. El material son los libros de Allan Kardec en primer lugar, pero también a veces estudios preparados, como el estudio sistematizado de la doutrina espírita, por ejemplo, que nos auxilia a tener una visión en un espacio de tiempo de la propuesta espírita. ¿Qué pretende el espiritismo? Y de auxiliar a la gente a manusear, a utilizar los libros. Porque cuando estamos estudiando, y el estudio es bien hecho, del estudio sistematizado, vamos sugiriendo la bibliografía. Vamos pidiendo a la gente que lea, que traiga, que investigue, que venga a comentar lo que ha leído. Y a veces personas que no leían nada, cuando termina el ESD están leyendo. Cuando lo hacemos bien hecho. Así que un material principal y fundamental del estudio son los libros. Y los materiales que se elaboran para facilitarnos el entendimiento y para llevarnos a el manoseo, la utilización de los libros. ¿Está bien? Así que vemos el papel del facilitador dentro de este proceso. Antiguamente, profesor, después nosotros en el ESD llamábamos de coordinador, o después de monitor. Hoy llamamos facilitador. Y no es meramente cambiar palabras, por favor. Es que vamos buscando cada vez más, como yo digo, el madurar de los que estamos trabajando. Si fuéramos tratar en los tiempos que surgió el ESD, de lo que estamos hablando ahora, no estaríamos en condiciones de entender. Ni todos están en condiciones de entender ahora todavía. ¿Está bien? Pero es importante comprender que aquí, en lo que estamos ahora comentando, que nosotros no podemos nos quedar dependientes unos de otros. Así que hay que enseñar a la gente a buscar recursos para superar sus limitaciones. En el centro espírita, al hacer el estudio, debemos recurrir a lo que está a nuestra disposición. Hoy la gente lleva esto para dentro de la sala y puede investigar aquí, buscar informaciones aquí y saber seleccionar aquello que es apropiado. Llevar los libros, compulsar los libros, presentar el resultado de sus investigaciones y utilizar dinámicas que puedan hacer con que la gente participe. Bueno, entonces la idea es esta de establecer siempre el diálogo y ahora vamos a hablar un poquito sobre el estudio individual. ¿Está bien? Ok. ¿Hay alguna duda sobre lo que hemos tratado hasta ahora? ¿Surgió alguna pregunta? ¿Alguien tiene más algún comentario que quiera hacer?
voy a resumir, hemos visto la importancia del estudio en el centro espírita, ¿cierto? Todos han concordado que es importante estudiar en conjunto, aprender unos de otros, intercambiar ideas, traer las investigaciones que hacemos para compartir con los demás, muy bien. Pero vean que todo parte de una base, de aquello que nosotros hemos adquirido, las experiencias que hemos vivenciado para poder compartir y de los estudios que hacemos individualmente. Así que el estudio en el centro espírita no sustituye. Ya he narrado aquí, algunos se van a recordar, no sé si todos han escuchado esto. Mi papá, más o menos a los 50 años, dijo para mí, mi hermano una vez, delante de su casa, no es necesario leer, porque nosotros vamos al centro espírita y escuchamos los conferenciantes y aprendemos con ellos igual. Entonces, ¿qué ocurre? Él, cuando dijo esto para nosotros, nos miramos, no necesitamos hablar nada entre nosotros. Y como él, nuestro padre, nos había enseñado a tener el valor de la propia opinión, entonces le hemos dicho, papá, perdona, pero discordamos de lo que ha dicho. Porque el conferenciante habla de lo que ha entendido. Entonces estamos recibiendo de segunda mano. Solo agarramos de primera mano cuando leemos directamente. Bueno, a partir de entonces, él agarró los libros. Cuando desencarnó, yo creo que estaba leyendo la codificación, los 5 libros de Allan Kardec, era ya la 8ª vez. Ya había leído 8 veces. André Luis, Emmanuel, lo que él le caía en las manos, él leía. Y era analfabeto, no fue nunca en un colegio. ¿Os acordáis de que yo he dicho que él leía el Evangelio cuando yo era pequeñito? Leía para sí mismo, no leía para otros. No conseguía leer para otros, pero leía para sí. Aprendió con un hermano a leer. Y lo entendía. Y entonces, después de que desencarnó, yo subí en la casa de mi mamá, allá arriba, en donde él estudiaba. Y encontré el librito con el lápiz para apuntar, marcando las páginas, en donde él había el último libro que estaba leyendo. Desencarnou e o librito se quedou allá. Papai já vai lá, tá? Daqui a pouquinho, tá? Obrigado, filho. Então, são situações que nós observamos de superação. É possível para todos. E eu digo, a pessoa que não tem hábito de ler, não tem um nieto, não? Que sepa ler? E eu já escutei de pessoas que conheceram o espiritismo porque leía para a abuela. ¿Está bem? Então, a vezes vale a pena pedir que o niño leia para nós, porque então vai ser obrigado a ler e vai, não? Para satisfazernos a necessidade e tal, vai aprender também. É muito interessante não limitar-se simplesmente, é buscar a superação das barreiras simplesmente, não? Bueno, o estudo individual. Como se hace? Allan Kardec disse que se reconoce um estudo sério por la continuação deste estudo. Está na introdução do Livro dos Espíritos. Assim que, al espiritista consciente, o estudo do espiritismo é de todos os dias. Aqui estou eu, Revista Espírita 1864. Creo que é a 4ª vez. De Allan Kardec, desde que é o Espiritismo, hasta a Revista Espírita 1869 e empieza outra vez. Todos os dias, todos os dias. E só isso, não? Juana de Ángeles agora. E André Luiz por la noite com a mulher. Juana de Ángeles, estudo individual. Um pouquinho de tempo por dia. Não posso falar para vosotros de lo que não hago. ¿Soy especial? ¿Mejor que alguien? Nada. Absolutamente nada. Com dificuldades tremendas também.
de conseguir conciliar tiempo, de conseguir hacer las cosas todas que se tiene que hacer. Entonces, cuando ponemos una meta, yo puedo no leer el tanto de tiempo que me gustaría, pero por lo menos un poco todos los días, y se va acumulando eso. ¿Está bien? Estudio individual. Quien es espiritista consciente estudia todos los días. Si no habéis empezado, llegó el momento. ¿Está bien? ¿Ok? Para todos, podéis hacer así si concordáis. ¿Bien? Muy bueno. Y entonces el estudio individual. Ahora vamos a avanzar rápidamente. Aquí, no voy ni poner proyección. Ah, esto ya está. Estábamos acá abajo. Estudio individual. Estudio con la familia. ¡Ay, Señor! ¿Es importante el estudio con la familia? Bueno, no sé si habéis visto. Yo pensé que estaba poniendo para que veáis la presentación y no puse, pero no hace importancia. Estudio con la familia. ¿Habéis leído Obreros de la Vida Eterna? Obreros de la Vida Eterna. Hay ahí una situación que van a ser 5 desencarnaciones, ¿cierto? Una de ellas no ocurre, ¿no? Quien no ha leído necesita leer por qué que no ocurre. Yo voy a anticipar solo. Por cuenta de un niño de 5 años, una desencarnación no ocurre. Quien no ha leído ahora va a querer leer solo para saber cómo fue que este niño... Muy bien. Pero hay el caso de Dimas. Era espiritista. Cuando desencarnó, está la gente en el sepelio, se hacía el sepelio en casa. Y de repente, uno empieza a narrar para un otro, porque ahí está, la gente empieza a hablar cosas que no saben ni qué está hablando en el sepelio. Y, bueno, Dimas era un espiritista impresionante, muy discreto. Me recuerdo de la situación de fulano. Y entonces fulano, que era un espíritu perturbadísimo, que había desencarnado en una situación horrorosa, se presentó buscando a Dimas y entró en la casa. ¿Y por qué entró en la casa? Si Dimas era un espiritista reconocido, magnífico, hombre, trabajador. ¿Cómo es que el espíritu desequilibrado entró en su casa en el día del sepelio? Porque él no había enseñado a la familia el espiritismo, no había llevado el evangelio para dentro de la casa, los hijos no entendían del asunto, la casa no estaba protegida. ¿Todo bien? ¿Necesita más que esto para saber que hay que estudiar el espiritismo con la familia? Ay, pero mis hijos ahora ya están adultos y no quieren más. Bueno, entonces ya hago yo. Y les digo, yo hago el estudio del espiritismo todas las cuartas-feiras, ¿no? Las cuarta-feiras, los miércoles, ¿no? A tal hora. Si alguno de vosotros queréis estudiar conmigo, será muy bienvenido. Y vamos a hacer el estudio todas las semanas a tal hora. Hoy nosotros hacemos el estudio todos los días. Hoy no, hacemos desde el año 2001. Y nuestra hija es espiritista hoy por cuenta de esto, puedo deciros. Porque estudiar con la familia es muy importante. Ah, pero solo somos nosotros dos la pareja y ya somos espiritistas, estudien. Vale la pena. Vera y yo todos los días antes de acostarnos un poquito de André Luis, ahora, después cuando termine Manuel Filomeno de Miranda, y así vamos. Divaldo me dijo que no se duerme antes de leer por lo menos 20 páginas todas las noches. ¿Quién habló? ¿Ñora? ¿Ñora? Ah, sí, es que les iba a comentar. Espere que mi hermana baje allí. Es que aquí, por lo menos en la casa, nosotros somos de familia numerosa. Y pues las únicas que estamos en la doctrina espírita es Blanca Cecilia y yo. Pero mi papá y mamá, ellos eran simpatizantes de la doctrina. Ellos iban al centro donde nosotros íbamos. Mi papá inclusive recibió tratamiento. En el momento de ya ellos partir, a ellos les sirvió mucho la orientación que recibieron. Porque mi mamá, ella se fue antes que mi papá.
y ella pues tuvo mucha ayuda del mundo espiritual para su desencarnación. Igualmente para mi papá, nosotros aquí hacemos el Evangelio, y cuando eso estábamos leyendo con mi papá, estábamos leyendo el libro Nuestro Hogar, y también pues ahí lo estábamos preparando para su proceso de desencarnación. Y cuando llegamos a una parte que se habló sobre la muerte, a mi papá, a él le llamó mucho la atención ese pedacito, y él empezó a preguntar. Siendo el simpatizante, ya pues él no asimilaba mucho la doctrina, pero igualmente también le sirvió. Y para él pues no fue dificultoso la partida. Entonces, de todas maneras, el hacer el estudio, el Evangelio en el hogar ayuda muchísimo. Muy bien. Y la familia pues es simpatizante, pero no está nacido a la doctrina. Pero también a ellos, cuando les pasa algo, inmediatamente recurren a nosotros para que hagamos oración, para que los tengamos en cuenta. Entonces, bueno. Ya va siendo un principio. Sí. Muy bien. Excelente, señora. Muchas gracias. Vamos a ver aquí entonces lo que tenemos para ya encaminar para el cierre. Nosotros habíamos hablado del estudio individual, ¿no? Muy bien. Después del estudio individual, comentamos sobre el estudio en la familia. Bien, ahora quiero hacer la última pregunta. ¿Qué es lo más importante? De todo esto que nosotros hoy hemos comentado, ¿qué sacáis como siendo lo más importante de todo? ¿Puede hablar Blanca? Para mí, aplicar lo que hemos aprendido, interiorizarlo, sobre todo en la parte moral. Porque dio justamente en el clavo. A veces me duele que mucha gente tiene conocimiento de doctrina espírita. No quiere decir que somos perfectos, pero que al menos un tanto por ciento, cuando se nos presente una situación, demuestren lo que se aprendió en la doctrina. No quiere decir que tampoco yo aplico todo, pero la doctrina lo ayuda a uno a transformarse bastante. Y la doctrina es la base para cuando estemos en situaciones de diversidad, aplicarla, interiorizarla. Porque aquí sacamos tanto conocimiento, ser buenos, ¿cómo se llama? Expositores, pero cuando hay el momento de demostrar lo que se aprendió, se va para afuera, abajo. Es lo que yo muy bien, manifestar. Muchas gracias. ¿Alguien agrega alguna cosa? Vamos a ver. Si concordáis con Blanca, podéis poner una señalita de positivo ahí. Así, mira. ¿Qué es más importante de todo esto? Es que vivamos conforme. ¿Cierto? ¿Todo bien? ¿De qué adelanta tener este conocimiento intelectual magnífico que el espiritismo nos trae si esto no nos cambia por adentro y no nos hace mejores hermanos? Muy bien. Así que es con esto que vamos aquí cerrar con vosotros hoy. Entonces, ¿qué es lo más importante? Vivir conforme vamos aprendiendo con el espiritismo, ¿cierto? ¿Todo bien? Esto de hecho es el más importante. Entonces nosotros agradecemos mucho la participación de todos, la contribución que habéis traído para el asunto y pedimos a los buenos espíritus que nos auxilien para que podamos ir no solamente conociendo, sino que vivenciando conforme la propuesta que el espiritismo nos trae. ¿Está bien? Muchas gracias.